Otra clase de oftalmología. El día de hoy vamos a tocar agudeza visual y binocularidad. Tocan los temas de errores refractivos, estrabismo, ambliopía y capacidad visual. La oftalmología es muy amplia, ¿de acuerdo? Lo que nosotros intentamos hacer es enfocarnos a lo que ustedes como médico general tienen que tratar en el primer nivel de atención. Ustedes no van a ver la vista, no van a ver catarata, no van a ver estrabismo. Ustedes van a participar en la salud comunitaria ocular, detectando sospecha de error refractivo. El paciente tenga un aparente error refractivo no corregido. Diagnosticar un estrabismo para referirlo. Diagnosticar una tosis palpebral. O sospechar la presencia de catarata y glaucoma. Esa es su función como médicos generales. La idea de la clase es enfocarnos en eso que vamos a ver como médicos generales. Esta clase va a ser cargada en la plataforma de Udemy mucho más amplia, dado que el tiempo es muy corto para desarrollar el tema, dado que los temas son muy amplios, entonces enfocarme en lo más importante. La clase del día de hoy vamos a tratar los temas de errores refractivos como he explicado, tratar una parte básica de errores refractivos, pero sobre todo sospechar que un paciente tenga un error refractivo, puede ser miopía, astigmatismo, hipermetropía. Segundo, tienen que tratar de sospechar y diagnosticar un estrabismo. Ustedes existen la capacidad de detectar un estrabismo en un paciente y repetirlo también. Ustedes tienen que saber todas las causas de la ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía es una función incompleta, un desarrollo incompleto de la función visual. La persona que tiene ambliopía o ojo perezoso nunca llega a ver el 100%. Ve hasta un 80, 70% dependiendo de la ambliopía. Eso se llama ambliopía. Ustedes tienen que saber qué es lo que causa la ambliopía. Error refractivo y estrabismo es la principal causa a nivel mundial, pero hay otras causas que vamos a revisar. Y la capacidad visual. Ustedes tienen que saber la capacidad de un paciente que llega a la posta en el centro de atención primaria y desea un certificado médico de su capacidad visual, poder dar una evaluación prioritaria, una primera evaluación para ver si este paciente amerita o no amerita un certificado de capacidad visual. Si un paciente acude con un trauma ocular por un accidente de tránsito, pero el otro ojo tiene una visión del 100%, ameritaría el certificado de discapacidad visual, ¿sí o no? No amerita. Por lo menos eso tienen que saber. Muy bien, hay otras veces que ustedes la van a realizar con mucho más calma. Tener siempre en cuenta que la oftalmología y la evaluación de la función visual es compleja. Acá nosotros vamos a dedicarnos más a agudeza visual y binocularidad y estereopsia. Sin embargo, la función visual tiene otros componentes, como el campo visual, la generación de colores, la capacidad de detectar si el matiz es rojo, si este rojo es más intenso, si este rojo es más tenue. Las mujeres tienen una mejor capacidad de generación de colores que el varón, eso ocurre. La sensibilidad de contraste significa la capacidad de detectar objetos en la oscuridad. Hay personas que tienen mejor sensibilidad de contraste que otras. Hay personas que pueden detectar, encontrar objetos en la oscuridad mejor que otras. Es una capacidad de la función visual o un componente de la función visual. La percepción de brillo y la percepción de movimiento son otras funciones que aún no se encuentran en evaluación. Aún no hay un estándar para evaluación de estos componentes. Sin embargo, es necesario que ustedes sepan que la visión es muy compleja. ¿De acuerdo? Hay varios componentes. Nosotros evaluamos algunos cuartos, nada más. Campo visual se puede hablar también de una campimetría visual, dañado sobre todo cuando el paciente tiene glaucoma. La definición de colores a través de un test de Ishihara, que permite descartar si el paciente tiene una discromatopsia, como el daltonismo. Pueden ustedes hablar de eso, sí, es bastante sencillo. La estereopsia es la capacidad de evaluar la profundidad. Sobre todo es muy evaluado esto cuando ustedes van a sacar brevet, para ver si ustedes pueden calcular bien las distancias. A través de un test especial, test de TISMO se llama o TNO, eso lo pueden también adquirir. Ustedes como médicos generales tienen que saber hacer una buena agudeza visual, eso sí no pueden dejar de hacer. En la plataforma de Utix se va a dar unas guías para que ustedes revisen cómo hacer una buena agudeza visual. La ambliopía. La ambliopía, como le dije, es un desarrollo incompleto de la función visual. Puede ser unilateral o bilateral y que no tiene una causa orgánica. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene una genesia del cuerpo calloso, por ejemplo, no vamos a decir que el paciente tiene una agudeza 100% porque tiene una alteración orgánica. No tiene la estructura que permita llegar a una agudeza visual al 100%. Son otras causas adquiridas congénitas. Esta es la vía visual. La vía visual es indemne en este caso, pero puede haber una noxa a nivel del globo ocular o la vía visual que no permita una adecuada visión. ¿Cuáles son las causas de la miopía? Las principales son las refractivas y las estrábicas, son las
causante de más del 90% de ambliopía u ojo perezoso. ¿Por qué estas causas pueden generar ojo perezoso? Porque si un paciente ve borroso porque tiene una miopía muy alta, eso no estimula adecuadamente la vía visual, no le estimula adecuadamente. Por eso es que no llega al 100%, requiere una buena estimulación. Es como un niño que tiene un problema de lenguaje porque no escuchó adecuadamente el idioma español, en este caso, durante sus 3 primeros años. Si un niño nace en la selva y no escucha el idioma español, no va a desarrollar el lenguaje. De igual manera, si una persona no tiene una buena agudeza visual, no va a estimular la agudeza visual, no va a desarrollarse adecuadamente. De igual manera, estrabismos. El estrabismo va a generar unas alteraciones de profundidad y estereopsia. El paciente va a ver doble, va a haber imágenes sobrepuestas. Entonces, esa alteración visual también genera que no se desarrolle bien la vía visual. Pero hay otras causas como las diabetes funcionales, como la catarata congénita, una tos congénita, una cicatriz en la córnea. El queratocono, por ejemplo, que es una degeneración de la córnea, también genera ambliopía. Y causas funcionales, como un glaucoma congénito, una alteración en la retina, una retinopatía de la prematuridad, una neuropatía, un daño en nervio óptico congénito, una tumoración en la retina, son las causas que pueden generar ambliopía. ¿Cuál es su función en general? Detectar cuáles son detectar esa causa y referirla. Es lo más importante. Si un niño tiene una tos congénita, el párpado está caído, que está bloqueando la visión, ustedes tienen que referirlo. Esa es su función. Ustedes no van a operar la tosis, pero van a detectarlo y referirlo. ¿De acuerdo? La agudeza visual, esto está mucho más ampliado en el video de la plataforma, sobre el principio de la agudeza visual. La agudeza visual es un componente de la función visual que permite evaluar la capacidad de que el ser humano puede detectar dos objetos en el espacio. Mientras mayor sea la capacidad de detectar dos objetos como diferentes en el espacio, entonces tiene una mejor agudeza visual. Vale decir, si un paciente, si un ser humano es capaz de detectar, ¿quién tendría mejor agudeza visual? ¿La persona que detecta estas dos figuras como dos separadas o solamente puede detectar cuando la distancia de estos dos objetos es mayor? La persona que tenga mejor agudeza visual será la que puede detectar estos dos objetos como separados. Hay una línea que los separa. Esa es la capacidad de agudeza visual. La distancia entre los objetos determina un ángulo, es el ángulo de resolución. Mientras menor sea ese ángulo mínimo de resolución, mejor agudeza visual. Para que puedan entender la agudeza visual. Pero es un componente de la función visual, no son todos los componentes. Muy bien, esta es la cartilla de señales que permite evaluar la agudeza visual. Esto es lo que tienen que aprender. Acá pueden ver que hay letras y números de diferentes tamaños. Entonces, mientras el paciente tenga la capacidad de distinguir es un menor tamaño de número a cierta distancia, tiene mejor agudeza visual. ¿Qué significa 20-70, por ejemplo? Que solamente mira la fila número 3, que la persona es capaz de detectar a 20 pies, esta notación es en una fracción de Snellen en pies, que ve a 20 pies lo que debería ver a 70 pies. Entonces, una persona con buena agudeza visual debería ver a 20 pies, perdón, debería ver a 70 pies esta línea, ¿ya? Que son aproximadamente 20 metros. Entonces, una persona a 20 metros debería ver esta línea, una persona con buena agudeza visual. Si solamente puede detectar esta agudeza visual, esta fila, perdón, a 6 metros, entonces tiene una menos agudeza visual. Eso significa 20-70, ¿de acuerdo? Esto está mucho mejor explicado en la guía de refractivo. Cuando el paciente no sea capaz de leer esta letra, entonces utilizamos otras evaluaciones, otros métodos de evaluación, como cuenta de dedos, movimiento de mano, presión de luz. Esta es una notación muy importante, la notación de que antes se usaba, ahora se usa la notación decimal, pero tenemos la notación decimal. Ustedes tienen que hacer una buena agudeza visual. Muchas veces la cosa ustedes lo van a leer a la enfermera, pero ustedes como médicos tienen que supervisar esta agudeza visual. ¿De acuerdo? Esta es la notación actual que se usa, la notación decimal. Una notación decimal de 1.0 significa que tiene una agudeza visual de 20 bits. La cartilla tiene que ya se ha creado hace más de 100 años, más de 150 años. Sin embargo, aún se sigue usando. Hay otras cartillas, otros softwares, se llaman octotipos, se llaman. Son las figuras, gráficos que permiten evaluar la agudeza visual. Cuando el paciente tenga menos de 4 años y no sepa números o letras, puede usar las direcciones, a través de la letra E o los anillos del andómetro. Ahora, si el paciente es mucho menor, pues en menos de 3 años, puede utilizarse figuras. Esto solamente se utiliza cuando hay una edad que no permite todavía aprender números y letras. Puede haber un trastorno cognitivo que no permite también entender, o
o un paciente analfabeto. Muchas veces algunos me han enviado al hospital con una dosis de 20, 200 pacientes que derivaban de la zona altoandina y no tenían 200, simplemente que no sabían leer. Entonces, una pregunta tan simple o una evaluación tan simple que no sé hacerse bien y obliga al paciente que responda a gran distancia porque no le preguntaron si sabía leer. Bueno, ahora la agudeza visual no solo se evalúa a nivel de lejos de 6 metros, sino también la agudeza visual de cerca. ¿Qué es diferente? ¿Por qué? Porque dentro luego tenemos un cristalino. Ese cristalino puede cambiar de forma y el enfoque también va a cambiar. Entonces, al cambiar de forma el cristalino, el punto focal también cambia. Entonces, no es lo mismo una cartilla de 10 centímetros a una cartilla de 6 metros. Siempre en la cartilla de Rosenbaum que se evalúa la agudeza visual de cerca. Es necesario evaluar la agudeza visual de cerca a partir de los 40 años aproximadamente, porque ahí recién se presenta la presbicia, el problema de trastorno de conformación de cerca, por edad. Pero en medio de 40 años solamente la de lejos. Ahora es importante que entiendan que el desarrollo visual tiene un tiempo, un lapso de edad donde se desarrolla la mayor parte de la agudeza visual, que es entre los 6 y 7 primeros años. Pero durante los primeros años se desarrollan otros componentes, el campo visual, la definición de colores. Durante los 6 y 7 primeros años hay un proceso llamado metropolización aparte. ¿Qué significa el proceso de metropolización? Que hay cambios orgánicos a nivel globular, tanto a nivel de la córnea como en el tamaño globular, que permita que el punto focal se forme en la retina. Entonces, a veces el cristalino tiene un poder mucho mayor donde el punto focal se forma delante de la retina. La córnea se va aplanando, el punto focal se va alejando, se va retrasando hasta que se forma en la retina. Por eso es que un niño recién nacido, un lactante, no mira como un adulto, mira así. Como ustedes preguntan, ¿cómo mira un recién nacido? ¿Cómo mira un lactante? Mira así, no mira nítido como nosotros. Recién la agudeza visual máxima de 20 se alcanza a la edad de 6-7 años. Esta tabla tienen que memorizarla, aprenderla. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la agudeza visual a un paciente de 4 años, ustedes no van a querer que tenga una visión de 20-20. ¿Por qué? Porque su agudeza visual máxima es de 20-50. Entonces no van a referir al paciente pediátrico de 4 años al hospital porque tenga 20-50, porque es su agudeza visual para la edad. ¿De acuerdo? Y ha habido casos que han hecho eso. Ustedes no lo van a hacer. Se puede evaluar la agudeza visual a menos de 2 años y a través de ciertos exámenes, pero estos exámenes son con fines académicos en ciertos casos. Ustedes no van a evaluar la agudeza visual de un niño de 1 año o 2 años. Evaluarán a partir de los 4 años aproximadamente. Y hay una guía del ministerio que indica cómo evaluar la agudeza visual a un niño a partir de 3-4 años, en la que van a revisar. Bien, en cuanto a la refracción, para que tengan una idea, recordar estos aspectos de punto focal y la potencia lente. La potencia lente se da en dioptrías, que es la inversa del punto focal. Eso ya lo saben de física óptica de cuarto, quinto, secundario. Hay lentes convergentes y lentes divergentes. El lente convergente con un punto focal, el lente divergente no hay un punto focal, o lo retrasa en todo caso, retrasa el punto focal. Las lentes convergentes tienen una potencia positiva, las lentes divergentes son cóncavas, una potencia negativa. Bien, recordad esos aspectos. El globo ocular es un sistema óptico perfecto. ¿Por qué? Porque a través de sus componentes, cristalino, moracoso, córnea, permita que el punto focal se forme en la retina. El punto focal se va a formar en la retina, por eso un paciente tiene una buena agudeza visual. Pero cuando no se forma en la retina el punto focal, se forma adelante o atrás, entonces existen los errores refractivos. La distancia del globo ocular desde la córnea hasta la mácula es más o menos 23 milímetros. Y si sabemos que el poder total del globo ocular son 60 dioptrías y sacamos cálculos matemáticos, la inversa de la potencia va a ser la distancia del globo ocular. Entonces es un sistema perfecto. Nosotros podemos evaluar el poder de la córnea a través de una examen que se llama queratometría, pero no podemos evaluar la de cristalino, porque el cristalino cambia su poder focal. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso lo van a realizar con más calma, de óptica física. Entonces se habló directamente de los errores refractivos. Puede definir en un error refractivo es similar, es sinónimo de una metropía. La ausencia de error refractivo se llama emetropía, donde el punto focal se forma en la retina. La miopía es el punto focal se forma delante de la retina y la hipermetropía se forma detrás de la retina. Y el astigmatismo tiene más de un punto focal,
2 o 3, por eso la persona que tiene astigmatismo tiene que haber un halo alrededor de los objetos. La persona que tiene miopía pura, algo que no se da de manera regular, ven bien de cerca pero mal de lejos. Generalmente no se da eso en la práctica. Las personas que tienen miopía y astigmatismo o hipermetropía y astigmatismo, muy pocos tienen miopía pura, pero vale como fines académicos. El punto focal se forma, como le dije, delante de la retina. Hay dos tipos de miopía, una refractiva y una axial. La refractiva indica que el poder de la córnea es mucho mayor, la curvatura es mucho mayor, y el punto focal se forma delante de la retina. O la miopía axial, en la cual tiene un buen poder córnea, pero el lóbulo es muy grande. Entonces, al ser más grande, 23 milímetros, el punto focal se va a formar delante de la retina. Generalmente es mixta las causas, no es una sola causa, esos son con fines académicos, nada más. ¿Cómo corregimos la miopía relativamente divergente? Este punto focal lo vamos a retrasar para que se forme la retina. Por eso es que la medida de los miopes es negativa. Yo tengo miopía, tengo -3, por ejemplo, entonces si tengo una medida de -3, se ve que tengo miopía. ¿No? Entonces ya lo pueden entender. La hipermetropía, lo que pasa es que la hipermetropía pura ven bien de lejos, pero más de cerca. ¿Por qué? Porque el punto focal se forma detrás de la retina. Y de otra manera puede ser una miopía refractiva donde la córnea no es tan curva, es más plana, tiene un menor poder y se forma detrás de la retina. O el globo ocular es muy pequeño. Generalmente los niños tienen hipermetropía. ¿Por qué? Porque su globo ocular es más pequeño. Por eso muchos niños indican, o muchos jóvenes ya, que cuando eran niños usaban lentes, o ustedes quizás cuando eran niños usaban lentes y lo ya no usaban, porque tenían hipermetropía. El globo ocular creció y ya desapareció su error refractivo. Eso puede pasar. O lo contrario, ustedes no tenían error refractivo cuando eran jóvenes o más jóvenes y luego ya usan lentes porque el ocular ha crecido un poco. Se ha visto que cuando uno está mucho tiempo estudiando, leyendo, el ocular puede crecer más de lo normal. Por eso que antes quizás usan lentes y luego recién usan lentes cuando están en la universidad. Así puede pasar. ¿Cómo corregimos la hipermetropía? Con una lente positiva, para que el punto focal que está retrasado lo adelante. Muy bien, pues ya entienden al menos en qué significa la hipermetropía y la miopía. El astigmatismo, la persona que tiene astigmatismo puro no ve bien ni de lejos ni de cerca. ¿Por qué? Porque tiene más de punto focal. ¿Por qué se forma más de punto focal en las personas que tienen astigmatismo? La córnea normal tiene varios meridianos. Podemos dividir los meridianos en 360 grados. Pero las personas que tienen astigmatismo, su córnea no es regular. Este meridiano, por ejemplo, el vertical, podría ser más curvo que el horizontal. Es una córnea irregular. Por eso el paciente tendría dos puntos focales. Un punto focal del meridiano vertical y un punto focal del meridiano horizontal. Puede haber muchos más meridianos irregulares, no es lo común. Eso se llama astigmatismo irregular. Pero lo más común es un astigmatismo regular, donde son los dos meridianos que están alterados. Por eso la persona tiene a veces ve doble imagen. Ve de lejos, ve como cuando ven el cielo, en la noche ven como dos estrellas. Y es uno, porque están viendo dos puntos focales. Esta es la estrella estigmática. Esta es una estrella que usted la puede imprimir y la puede usar para evaluar al paciente. A ver, tápense los ojos, quítense los lentes, tápense un ojo y ven ese estrella. Ustedes van a ver que hay unas líneas más oscuras que otras. Probablemente las líneas que están más oscuras tienen una córnea dentro de la potencia normal. Las líneas que están medias claras, no tan nítidas, es donde tienen astigmatismo. Si ustedes ven toda la línea de un solo color nítido, pues no tienen astigmatismo, tienen una hipermetropía. Entonces probablemente muchos de ustedes tienen astigmatismo. ¿No? Eso lo pueden imprimir, lo pueden colocar en la bolsa para ordenar. Entonces la miopía se puede combinar con el astigmatismo, la hipermetropía con el astigmatismo, donde nos dan unos errores refractivos compuestos. Eso lo van a revisar más tarde. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Con un lente cilíndrico. Solamente me interesa corregir el astigmatismo en un meridiano, ya sea vertical o horizontal, o un oblicuo. Entonces usan lentes cilíndricas. Acá, por ejemplo, tenemos el lente divergente que corrige la miopía, el lente convergente, opositor que corrige la miopía, y el lente cilíndrico, donde solamente corrige un meridiano. Muy bien. Ahora ustedes no van a medir la vista, ya les he comentado, pero sí sepan cómo se mide la vista. Existe una relación objetiva y una relación subjetiva. La relación objetiva utiliza una parte que se llama autorrefractómetro, que permite evaluar el refractivo. Esto lo van a ver en cualquier óptica, esto lo van a leer como medición computarizada.
pero es necesario medir al paciente promocional. Porque hay un poder de acomodación, el cristalino cambia. Entonces, la máquina te va a dar un valor muy cercano a la realidad, sin embargo hay que probarla es una relación subjetiva. Esto se puede hacer a partir de los 4 años. Sin embargo, cuando el paciente es pediátrico, menos de 4 años, 3, 2 años, se utiliza la retinoscopia. La retinoscopia a través de un reflejo en la retina y unas lunas que están en otro. De manera externa se puede evaluar el refractivo a través del reflejo. Entonces eso no lo hacen ustedes, lo hace un médico especialista, un médico pediatra. Y a través de los reflejos uno puede detectar cuál es el refractivo. Cuando tiene un refractivo, el reflejo tiene una forma, un grosor y una intensidad diferente. Este reflejo se normaliza a través de una luna. Cuando ese reflejo se normaliza al grosor normal y a la intensidad normal, entonces indicamos que esa es la medida probable del error. Entonces eso lo hace el médico especialista, ustedes no. Acá tenemos varias errores de refracción para que entiendan, para que ustedes también puedan leer una refracción, una medida. Entonces, cuando ustedes tengan esa medida, ¿cuál es el refractivo? Doctor, le van a preguntar a su tío, al sobrino. ¿Qué refractivo tiene un sobrino? Te van a leer su refractivo. Si tú tienes tía, una estimativa intermedia. A menos ya pueden interpretar estos errores. Las medidas se pueden dividir en leves, moderadas, altas. Leve puede ser menos de 1. Moderada entre 1 y 3, y más de 3 es una media alta. Entonces, si alguien tiene una media de 1.5 es una media moderada, no es alta, hay más altas todavía. ¿De acuerdo? Ahora, referente a la presbicia. La presbicia es un trastorno acomodativo, no es un error refractivo, es un trastorno acomodativo. ¿Por qué se produce el trastorno acomodativo? Porque el músculo ciliar que está dentro del ojo, que es el encargado de modificar la forma de cristalino, ya no es tan eficaz como antes. Ese se presenta a partir de los 40 años. Acá vemos este músculo ciliar, que cambia la forma del cristalino para enfocar de cerca. Pero este músculo ciliar con el tiempo pierde eficacia a partir de 40 años, ya no moldea adecuadamente el cristalino. Y no solamente interviene en la eficacia del músculo, sino también cristalino, la cápsula cristalina ya se vuelve menos elástica, más dura. Por eso es que ya el cristalino pierde acomodación y ya no mueve de cerca. ¿Cómo lo corregimos? Con lentes positivas. Entonces un paciente puede tener medida de lejos y medida cercanamente a partir de 40 años. Hay varias cartillas que actualmente se están usando no de manera habitual, donde no solamente evalúa la audición visual, también evalúa la sensibilidad al contraste. Una persona que es capaz de detectar esta letra tendría mucho mejor visión que una persona que solamente detecta esta letra. Si los dos detectan, si la persona detecta esta letra, puede tener una buena audición visual. Pero la persona que detecta esta letra tiene una buena audición visual y también tiene una buena sensibilidad al contraste. También se está evaluando, pero no es de manera regular. ¿Qué es lo importante que tenemos? Que ustedes puedan detectar, sospechar que el paciente tiene un error refractivo. ¿Cómo? A través de estos síntomas. La estenopía es un conjunto de signos que nos orientan a pensar que el paciente tiene un error refractivo corregido. El paciente tiene dolor ocular, se pone rojo los ojos, le duele la cabeza, ve borroso, se cansa rápidamente, pues una refractiva china los ojos. Son signos que nos hacen sospechar que el paciente tiene un error refractivo. En este caso le hace la audición visual y si no tiene una buena visual, lo refiere para descartar que tenga un error refractivo. Hay algo que actualmente se está presentando de manera mundial, que es el síndrome de visión informático asociado a la virtualidad generada o incrementada por la pandemia, donde además de la estenopía tienen otros síntomas y signos. Hay dolores musculares, muchos de ustedes están estudiando una noche en la pantalla, no tienen una buena ergonomía postural, se agachan, tienen una silla dura, eso va a generar dolores musculares que a la vez también causa fatiga. Y si ustedes están mucho tiempo en las pantallas y no parpadean, pueden generar la enfermedad de seco por falta de parpadeo. Estos tres condiciones se vuelven síndrome visual informático. Muy bien, ya hemos hablado sobre error refractivo, ahora hablaremos sobre alteración de la binocularidad. La binocularidad se dará por la coordinación de los movimientos circulares del globo ocular para ver un solo objeto en el espacio. Y eso también permite tener una estereopsia, evaluar profundidades. Cuando una persona ve un solo ojo, no va a poder calcular la profundidad, el cerebro no lo calcula adecuadamente, usa ciertas pistas, como la sombra, y todo de colores. Pero cuando uno usa los dos ojos, sí el cerebro puede coordinar la distancia, porque estos son dos enfoques. Por eso no puede calcular la distancia con los ojos. La persona que tiene un solo ojo tiene que calcular la distancia.
y se dé una comunicación para que ellos tengan licencia de conducir. Eso tienen que revisar la semiología de los movimientos extraculares, recordar la anatomía de los movimientos de los músculos extraculares, recordar que los músculos están inervados por un par craneal. Y cuando hay alteración del músculo extracular, extrapolarlo a un par craneal en particular, eso ya lo saben de anatomía de primer año. Esto lo debe ver posiblemente en semiología, es que lo van a analizar con más calma en la plataforma Boutique. Recordar que es necesario describir adecuadamente la semiología de los movimientos oculares. Recordar que un movimiento a través de nuestros ojos se llama aducción y los movimientos de nuestros ojos se llaman inversiones. Eso tienen que saber. Y tiene un propio nombre dependiendo de la dirección del movimiento. También hay un movimiento de torsión, intorsión y extorsión. También es un movimiento adicional. Estas son las 9 posiciones de la mirada cuando se evalúan las versiones. También tiene un nombre dependiendo de la dirección del movimiento de las miradas. Muy bien, recordar que hay acciones primarias en la tercera de cada músculo ocular, tienen que aprender eso también. Recordar cuáles son los movimientos de cada músculo ocular para que puedan ustedes describir la alteración precisa. El estrabismo es la alteración de la binocularidad. El estrabismo puede ser de diferentes tipos, dependiente de la edad de aparición, dependiente de la expresión clínica, dependiente de la dirección de la dirección o dependiendo de la etiología. En cuanto a la expresión clínica, podemos dividir dos tipos: el estrabismo latente y el manifiesto. El latente no se trata, usted puede tener un estrabismo latente. Cuando ustedes realizan un test de proceso de exclusión, se tapan un ojo y al destaparse siente que el lente se desvió y se enderezó, pero van a ser una forma. No requiere tratamiento. El manifiesto se puede dividir en dos tipos: intermitente y el constante. El intermitente es el estrabismo que sí requiere tratamiento al igual que el constante, pero es el clásico estrabismo que se presenta en niños que son ya con sus papás y el papá indica: yo noto que por momentos se desvía el ojo, pero ustedes no lo ven en la consulta. Es el estrabismo intermitente. Tienen que detectarlo a través de motilidad ocular, que también se les va a enseñar. Y el constante lo pueden detectar de manera fácil. El paciente ingresa a consulta ya con un ojo desviado, es un estrabismo constante. Por el tipo de desviación, dependiendo si es hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, tiene un nombre. Ustedes tienen que dar un nombre adecuado. Las forias no se tratan, las tropías son las que se tratan. Tienen que dar un nombre, ya no se trata de examen divergente, convergente, tienen un propio nombre, eso tienen que aprender. Por la etiología, es muy importante que ustedes puedan sospechar la etiología del estrabismo. Hay causas primarias y secundarias. Primarias son netamente por el deseo neuromuscular. Muchos niños nacen con un músculo más inervado que el otro, tienen por eso, por ende, más fuerza. A mayor cantidad de nervios, mayor inervación y mayor fuerza. Eso ya lo saben de fisiología. La causa refractiva también es una causa importante. La falta de lentes puede causar estrabismo. Si una persona tiene una hipermetropía, no ve bien de cerca y hace un sobreesfuerzo visual, eso puede generar bien un trastorno de los movimientos extraculares, que hace que el ojo se meta para adentro. Entonces puede causar también estrabismo, un sobreesfuerzo visual. O puede ser causas mixtas. Las causas secundarias pueden ser causas paralíticas, una alteración en tercer par, un traumático, un TEC, una caída senoplice puede dañar los núcleos motores, los núcleos extraculares. Metabólico, una diabetes descompensada puede generar un microinfarto a nivel de la rama que inerva el cuerpo craneal, por ejemplo. Infecciosos, el virus herpes zóster genera una traumoplejía. O los ambliogénicos. Acá sí tienen que entender algo. Si bien es cierto, el estrabismo genera ambliopía, la ambliopía también puede generar estrabismo. Una persona que tiene una ambliopía, una catarata congénita y tiene una visión muy baja, puede generar que el ojo se desvíe. Si el ojo no ve bien, se va a desviar. Requiere una buena visión para que enderece. Entonces ustedes van a estar en la duda: ¿qué fue primero? ¿La ambliopía o el estrabismo? Van a ser el huevo, primero, el huevo o la gallina. Eso lo va a determinar el médico especialista. Ustedes no, ustedes pueden sospechar. ¿Ok? Entonces, ustedes, porque ya sospechen la causa, ya han avanzado bastante. Y por la presión, congénitos adquiridos con un deporte 6 meses. Los congénitos generalmente suelen ser musculares. Es aquel niño lactante que viene, que ustedes habrán visto, de un año y está con un desviado. Probablemente sea congénito y la cosa sea muscular, probablemente. O aquel adquirido que no tenía desviación y apareció a partir de los 6-7 años de desviación. Probablemente sea cosa adquirida, puede ser una causa recta.
¿no? Pero tengan en cuenta que cuando se diagnostique un estrabismo, tienen que darle nombre y apellido en base a su clasificación, por lo menos eso. ¿Qué alteraciones puede haber en un estrabismo? Puede haber la confusión, que es superponer imágenes. Recuerden que en la mácula se va a formar dos imágenes. En cada mácula de ojo se va a formar dos imágenes diferentes porque no están enfocando un solo objeto. Eso genera confusión. O la diplopía, ver dos objetos. La diplopía se produce porque un objeto está estimulando zonas no correspondientes de la retina. Zona correspondiente de ambas retinas significa que las dos son correspondientes anatómicamente y el cerebro interpreta que es un solo objeto. Pero cuando estimula zonas no correspondientes, entonces el cerebro estimula como si fuera dos objetos. Esto generalmente no se presenta en los niños. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan algo llamado supresión. La supresión significa que ellos pueden alternar la visión de un ojo por separado. Si el cerebro ve doble, va a anular la visión de ese ojo que está desviado, ve con un solo ojo. Y si luego desvía el otro, va a anular el ojo que está desviado. Eso se llama fenómeno de supresión. Cuando es un problema, están adquiridos los adultos, es muy difícil. A veces no tienes el proceso de adaptación sensorial. Y entonces ven doble. Ahí es cuando requieren prismas para que no vean dobles. Ahí es cuando requieren parche al ojo. Pero los niños generalmente desarrollan esta capacidad de adaptación. Por eso los niños no se quejan de niños de visión doble. Van a ir a la consulta con notificación y dicen, cuidado, si ustedes van a preguntar, ¿ven doble? No veo doble, porque hay un fenómeno de adaptación. O la correspondencia retiniana anómala. ¿Qué significa la correspondencia retiniana anómala? Esos ojos están desviados, debería haber doble. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces la zona donde está enfocando el nuevo objeto se trasloca y se transforma en la nueva mácula de ese ojo. La mácula normal debería ser esta, la verde, pero debido a que el ojo está desviado y el cerebro intenta que vea un solo objeto, hay una translocación macular. Entonces hay una translocación funcional de la mácula en el ojo que está desviado. No es muy común, es necesario evaluarlo, sobre todo en microtopías, en extremos muy discretos. Cuando la mácula está, cuando es muy discreta la desviación, la zona adyacente de la mácula se transforma en una nueva mácula. Es necesario evaluarlo. ¿Por qué? Porque si este paciente acude a la evaluación y lo opero y le enderezo los ojos, ahora sí lo veo doble. Porque ya la mácula ha cambiado de lugar. Ustedes están en la capacidad de evaluar al paciente para diagnosticar el estrabismo. Ahí saben qué van a hacer, saben qué no van a hacer. Saben qué pueden hacer ustedes como medios generales, es una voz sexual, un reflejo rojo, un fondo de ojo y los test de motilidad ocular que también se van a enseñar durante la rotación. Los test principales de motilidad ocular es el test de Hirschfeld. Este test de Hirschfeld permite detectar, confirmar si hay estrabismo o no hay estrabismo, a través de iluminación de reflejo luminoso de los ojos. Primero, confirmo si hay. Segundo, si es un estrabismo, también leve, moderado, severo, dependiendo del desplazamiento de este reflejo luminoso. Acá vemos que los reflejos luminosos están centrados, no hay desviación, pero acá podemos ver que el reflejo luminoso está descentrado. Hay una desviación, quizás a veces no muy evidente, muy sutil, pero hay una desviación. Y esta podemos cuantificarla de acuerdo al desplazamiento. Si nosotros tenemos estrabismo que no estamos seguros si es intermitente o no, el paciente va a indicar que desvía por momentos, entonces utilizamos test de inclusión y exclusión o test de cover test en inglés. Una vez que hemos confirmado el estrabismo, ahora tratamos de hablar cuáles son los músculos comprometidos. A través del test de balanza muscular, evaluamos las diferentes posiciones de la mirada y detectamos cuál es el músculo que está comprometido. Ustedes detectan y lo refieren. En cuanto al tratamiento, ustedes, como les dije, no van a tratar el estrabismo, pero ustedes van a orientar al paciente. El estrabismo se trata dependiendo de la causa. Si la causa es refractiva, con un lente corregiría. Por ejemplo, este niño tiene una desviación, una esotropía del ojo izquierdo, como está desviado, ya tener los lentes se corrigió. Entonces el lente puede corregir el estrabismo si la causa es refractiva. Si la causa es la ambliopía, se usa parches. El parche se utiliza para estimular cada ojo por separado en un caso de ambliopía por un error refractivo muy alto o una falta de lente durante un tiempo prolongado. Entonces no todos los tratamientos se trata con parches. Si la causa es la ambliopía por error refractivo, sí, si no, no. ¿De acuerdo? Cuando el paciente, la mamá,
vaya usted a decirle, doctorcito, me han dicho que le ponga parches porque está desviado. ¿Está bien? ¿Tú creerías? ¿Tú creerías? Depende de la causa. Lo va a determinar el médico especialista. Cuando evaluamos que la causa es muscular y no corrige con lentes, y no hemos evidenciado una causa secundaria, entonces se trata con una cirugía. Tenemos una exotropía del ojo derecho, por ejemplo, y a través de una cirugía, ahí estoy yo, operando. Es una cirugía que se realiza generalmente con anestesia general, principalmente. Se opera un día, el día siguiente se va de alta. Y ya vemos acá, acabamos que hay una hemorragia conjuntival por la cirugía propia, pero ya vemos que están centrados los ojos. A través de una cirugía se corrige la dirección. Pero eso depende de la causa. Muy bien. Entonces, ustedes como generales, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo te vas tú? Juan. Como generales tendrías que sospechar el dolor refractivo y sospechar el término retenido. Es su función. ¿De acuerdo? No van a medir la vista, no van a poner estrabismo, van a detectar esta enfermedad de atención primaria. Y lo importante es lo que se les va a apuntar. La capacidad visual se evalúa sobre todo a través de la agudeza visual y el campo visual. A través de eso podemos ver si el paciente tiene una discapacidad visual o no. La visión normal va de 20-20 a 20-30 y el campo visual es 120 grados en radianes, un ángulo sólido. Ustedes ya se acuerdan de trigonometría y geometría, 120 grados en un ángulo sólido. Estas son las palabras que tienen que aprenderse y memorizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se evalúa la agudeza visual? La agudeza visual se va a evaluar evaluando la agudeza visual y o campo visual. ¿Qué significa? Que el paciente puede tener un campo visual que tiene mala agudeza visual. Puede tener una agudeza visual a pesar que el campo visual esté adecuado. O puede tener una agudeza visual buena, pero un mal campo visual. A pesar que tiene una buena agudeza visual, pero un mal campo visual, sí puede tener capacidad visual. ¿De acuerdo? Es I o, no I. ¿Ya? En base al mejor ojo con la mejor corrección posible. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene una agudeza visual de 20-200 y con lentes mejora, ¿otra azul? Edwin. Si el paciente tiene una agudeza visual de 20-200, le doy lentes y mejora 20-20, ¿tiene una discapacidad visual o no? Tú dices que sí. ¿Tú cómo te llamas? ¿Karen? Harley, tendría una discapacidad visual si mejora con lentes a 20-20. Si lentes tiene 20-200 y con lentes llega a 20-20, ¿tiene una discapacidad visual? Sí o no. ¿Cómo te llamas tú? Victoria. ¿Tú qué dices? Fuerte, no te escucho. No. ¿Qué dice acá? Con la mejor corrección posible. Si yo le coloco lentes y veo 20-20, no tiene capacidad visual. Lean las letras chiquitas, ya, siempre. ¿Y el campo visual? Y o campo visual. Pero pues ¿qué tal tiene campo visual? No, bueno, yo no te he dicho eso. Te hablo solamente de campo visual, de la agudeza visual. Un paciente con glaucoma puede tener una buena agudeza visual y tener un campo visual reducido y sí puede tener discapacidad visual. ¿Sí? Pero ustedes no van a poder evaluar el campo visual en la atención primaria, no van a poder evaluar en un centro de salud de atención primaria. ¿Ok? Pero recordar bien que tiene que ser con la mejor corrección posible. Otro ejemplo. ¿Cómo te llamas tú? Fabián. Si un paciente tiene catarata y tiene una agudeza visual 20-400, quizás está no opaco que un paciente de 70 años tiene 20-400. Se opera y tiene una agudeza visual de 20-30 después de la cirugía de catarata. ¿Tiene discapacidad visual el paciente? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Melissa. Tiene 20-400 con catarata. Se opera y llega a 20-30. ¿Tiene discapacidad visual? Sí. No. ¿Por qué? Con la mejor corrección médica o quirúrgica. Si se opera, no tiene discapacidad visual. No van a cometer el error de dar un certificado a un paciente que sabe que es una causa severa reversible, como la catarata. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen dudas,
simplemente le dan una orientación y lo deriva a un oftalmólogo, no hay problema. Pero un paciente que tiene una agudeza visual en un ojo, ¿cómo te llamas tú? José Luis. José. Si un paciente tiene es un minero que tiene una explosión y ha perdido el globo ocular, ya consulta con la pérdida del globo ocular, le hace la evaluación de la agudeza visual y en el otro ojo tiene 20-30. Dice, doctor, tiene un certificado de capacidad visual. ¿Tú qué le vas a decir? No. ¿Tú qué dices? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al ojo que la formación. Exactamente. Entonces, a pesar que no tiene un globo ocular, tiene otro globo ocular que tiene una velocidad diferente. No amerita. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No amerita, no tiene certificado. Si hay dudas, sí, pero en este caso no, porque tiene buena visión. Muchas veces, algunos lo refieren, los hacen viajar 8 horas para que yo en consulta le diga, no, el médico se equivocó. Y probablemente se va a enojar con ustedes y lo va a recordar, no también. Entonces, si tienen duda, lo refieren. ¿Ya? Pero hay casos que no ameritan, por lo menos tienen que ser como generales. Muy bien. Acá lo que se había comentado, un paciente puede tener un glaucoma muy avanzado, tiene una agudeza visual, una visión tubular, mira muy bien a través de la visión residual, pero tiene un campo visual muy limitado. A pesar que mira a través de esta visión tubular, tiene discapacidad visual por el campo visual limitado. ¿De acuerdo? Esto es sobre todo el paciente que tiene glaucoma o tiene alteración del campo visual muy marcada. Listo. Finalmente, recordar que la visión es amplia. El estudio de la visión es muy amplio. Acá se están dando los datos importantes para su práctica como médico general. A ver, vamos a pasar al tema. Jesús. ¿Esta barra está inclinada, sí o no? ¿Qué es? ¿Qué es? No está inclinada. Es una ilusión óptica. ¿Cómo te llamas tú? Yo sé. ¿Qué es más larga? ¿Esta o esta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Es que si tapo una, la comparo, parece del mismo grosor. Bueno, O sea, tienes que decir, tienes que tomar decisiones. ¿Izquierda o derecha? O ninguna. en largo parece la izquierda. ¿Cómo te llamas? Giancarlo. Giancarlo. ¿Cuál de las dos es más larga? La izquierda. ¿Cuál es más larga? La izquierda. ¿Cuál es más larga? Izquierda. Las dos son iguales. Es una ilusión óptica. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá se están moviendo los cuadrados. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Qué ves acá? Los cuadrados color azul y un fondo amarillo. ¿Se mueve? No. ¿Alguien nota que se mueve? Muy bien. Pues sí. Entonces, en ese momento el cerebro está captando, viendo, discriminando colores a cierta velocidad, pero esa velocidad puede ser lenta en algunas personas. Pasar de evaluar el rojo, el azul y el amarillo puede ser algo lenta, estamos hablando de milésimas de segundo, que eso le da la sensación que se está moviendo los cuadros. Entonces algunos tienen mejor discriminación por colores que otras personas. Si uno no nota el movimiento, se tiene una discriminación, pero si alguien nota que se mueven es porque la discriminación de colores no es tan perfecta. Es una ilusión óptica. A ver. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos. Indícame, ¿cuántos círculos hay acá? Bien, a ver, ¿cómo te llamas tú? Melissa. Belis. ¿Cuántos círculos hay acá? A ver, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa, ¿cuántos círculos hay acá? 4, pero parecen espiral. ¿Hay o no hay círculos? Sí, 6 círculos, son 4. No hay círculos.
Victoria. ¿Hay círculos o no hay círculos? Aquí no hay círculos. ¿Alguien no ve círculos? Entonces es una espiral. Hay círculos. Pero ustedes llegan a dudar, porque por momentos parece una espiral. Entonces es otra ilusión óptica que evalúa la elasticidad del contraste. Les cuesta, las personas que ven una espiral, les va a costar ver en la oscuridad. Es una ilusión nueva. ¿Bien? Muy bien. Acá hay un cuadrado A y cuadrado B. ¿Son diferentes? ¿Sí o no? ¿Son diferentes? Son diferentes. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Qué dices? Son diferentes. ¿Tú qué dices, José? ¿Son diferentes? ¿Tú qué dices? Son diferentes. Son iguales. Solo que da la impresión por las sombras que fueran de otro color. Es una ilusión. Pero los dos son iguales. ¿De acuerdo? Y la famosa zapatilla de Instagram o de Facebook. La pregunta es, ¿esta zapatilla es gris con líneas verdes o es una zapatilla rosada con líneas blancas? ¿A tú qué dices? Rosada. Rosada. ¿Ustedes? Yo veo gris. ¿Karen? ¿Es rosada o gris? Gris. ¿Tú qué es? ¿Tú? Gris. Gris. ¿Tú? Gris. ¿Ustedes? Rosada. ¿Atrás? La respuesta es rosada. Muchos lo han leído, un meme o un TikTok, bueno, desde hace muchos años, donde digo que tiene que ver el cerebro izquierdo, el cerebro derecho. Eso no tiene nada que ver. ¿De es solamente sensibilidad al contraste. Acá ven una mano, ahorita logran ver acá, hay un dedo, no una mano. Entonces, si usted logra ver la mano, el cerebro, todo esto va a ocurrir en fracciones de segundo, ¿ya? O milésimas de segundo. El cerebro aquí ve la mano y entiende que esa mano está atenuada por la oscuridad. El cerebro entonces interpreta que está en un lugar oscuro. El cerebro interpreta que el color que tenga acá está alterado por la oscuridad. El cerebro va a pensar que es gris con líneas verdes, pero entendiendo el cerebro que está en la oscuridad, no es el color real. El color real vendría a ser otro. ¿Cuál es el color real? Rosado. Es un rosado con líneas blancas que está atenuado y cambiado el tono por la oscuridad. Entonces el cerebro indica que es una ilusión óptica, me está haciendo pensar que es gris, pero no es gris, es rosado. Los alumnos tienen mejor sensibilidad al contraste. Entonces, las personas que pueden ver ese color, esta parte como rosada, ven mejor la oscuridad que las otras personas que piensan que es gris. Entonces son muchos componentes de la fusión visual. La fusión visual es compleja. Existe un capítulo que se llama psicofísica de la visión. Entonces nosotros estamos dando solamente las cosas importantes que ustedes quieren saber en general, que la visión es compleja, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta. No solamente se trata de lo sexual, campo visual, exterior, esto sirve como una miscelánea para que ustedes entiendan que la visión es algo compleja, pero nosotros estamos tratando de dar lo que ustedes tienen que saber, lo más fácil de medir. Muy bien, que sea todo. La próxima clase es la catarata y la próxima clase es sobre el catarata.